Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Producción Animal 2, Producción de Carne de Conejo. Profesor Ángel Raúl Cruz Hernández, alumno Josafat Núñez Rodríguez, octavo semestre, sección 6. Sistemas de producción. Intervalo entre partos. El intervalo entre partos se define como los días transcurridos entre dos partos consecutivos. Su cálculo se realiza como la suma de la duración de la gestación más el intervalo del parto y la cubrición fértil. Componentes del intervalo entre partos. Gestación. La duración de la gestación de la coneja es de 30 a 31 días. La duración de este intervalo determina el sistema productivo utilizando la explotación. Sistema intensivo. La monta se produce entre el día 1 y el día 4 después del parto. Esto es posible porque la coneja no presenta anoestro postparto. Sistema semi-intensivo. La monta se produce a los 11 o 12 días tras el parto. Esto es posible porque la coneja no presenta anoestro de lactación. Sistema semi-intensivo. La monta se produce a los 18 o 19 días tras el parto. Sistema extensivo. La monta se produce una vez. Un ejemplo de cálculo sería conocer el número máximo de partos que puede presentar una coneja al año con un sistema de producción semi-extensivo. Es importante que la coneja presente un corto intervalo entre partos, siempre que no merme su vida productiva, pues se reduce el tiempo que la coneja no esté productiva, es decir, que no está lactante o gestante. Las implicaciones de un intervalo entre partos adecuados son las siguientes. El tamaño de camada y la mortalidad de los gazapos en la lactación, la productividad numérica. Al destete se define como el número de gazapos destetados por hembra al año. Monta natural. Ratio reproductivo. El ratio reproductivo se define como la relación que existe entre el número de machos y el número de hembras que hay en una explotación. Un ejemplo reproductivo nos dice que hay un macho por cada 20 hembras. Este ratio está funcionando del tipo de banda que se realice en la explotación y también puede estar condicionado a la época del año. Manejo de la hembra. La coneja es llevada por primera vez a la monta cuando tiene el 75% de su peso adulto. En el caso de que el desarrollo de la hembra en la época del cebo y en la reposición haya sido el adecuado, este momento suele ocurrir cuando la hembra tiene de 4 a 5 meses de edad. Previamente a realizar la monta, es conveniente comprobar la receptibilidad de la hembra. La coneja no presenta ciclos estrales definitivos ni regulares. La receptibilidad de la hembra puede ser mejorada mediante diferentes manejos. En las hembras nulíparas se recomiendan 2 días antes de la monta realizar un cambio de jaula de su ubicación en reposición a la jaula de sus madres. Este cambio les provoca un estrés que ayuda a mejorar su receptibilidad. En general, el fetoperiodo de 16 horas luz y 8 de oscuridad mejora la receptibilidad de las conejas. El intervalo óptimo de temperatura para el rendimiento reproductivo es de 15 a 20 grados centígrados. Una hembra que no haya quedado gestante puede ser debido a diferentes causas. Una de ellas es no se ha producido la ovulación. Se ha producido la ovulación, pero no se ha producido la fertilización en los ovocitos. Ha habido fertilización, pero no ha habido mortalidades tempranas de los embriones o se han producido problemas de implantación de estos en el útero. Los machos pueden seguir el mismo patrón de entrada en producción que las hembras, realizando por tanto las primeras montas efectuadas a los 4 o 5 meses de edad. Los machos también deben ser gestionados mediante fichas personalizadas donde se anote su tatuaje, su plaza, la edad, calendario de vacunación y cualquier incidencia que puede pasar. Sistema de manejo. Monta continua. Los sistemas de manejo han evolucionado mucho en los últimos años. Tradicionalmente el sistema de manejo utilizado ha sido el de la monta continua, es decir, las montas se podían realizar cualquier día de la semana a medida que las hembras iban estando receptivas. Este tipo de manejo es posible realizarlo cuando el número de conejas
Son pequeñas porque implica que no es las tareas a realizar en la granja, pues todos los días de la semana se pueden producir partos, palpaciones, destetes, preparación de nidales, como otros. Por el contrario, en un sistema de manejo continuo, la coneja no está sometida a ningún ritmo reproductivo y por lo tanto su prioridad reproductiva sería la máxima. Manejo en bandas. Un manejo en bandas está optando por una organización laboral con cadencia de día fijado a la semana. Los trabajos que corresponden a las operaciones diarias al conejar, es decir, las cubriciones, palpaciones, poner nidales, destete, partos se realizarán un día fijo a la semana, sin variación alguna. La inseminación artificial es una tecnología reproductiva ampliamente difundida en las especies de producción animal, aunque el comienzo de su uso varía considerablemente según la especie de la que hablemos. La inseminación artificial se extendió rápidamente mediante el uso de semen refrigerado. Debido a esto, en los últimos años, esta tecnología ha sido objetiva de estudio con el fin de optimizar al máximo las tendencias reproductivas en las conejas. Del celo en la hembra. A pesar de que se puede decir que las conejas están siempre en celo, su receptibilidad y el número de ovocitos disponibles no es siempre la misma. Como consecuencia de esto, y para mejorar los resultados de la inseminación artificial, se sincronizan todas las conejas en su máximo momento de recepción según la especie de la que hablemos. La inseminación artificial se extendió rápidamente mediante el uso de semen refrigerado. Debido a esto, en los últimos años, esta tecnología ha sido objetiva de estudio con el fin de optimizar al máximo las tendencias reproductivas en las conejas. Del celo en la hembra. A pesar de que se puede decir que las conejas están siempre en celo, su receptibilidad y el número de ovocitos disponibles no es siempre la misma. Como consecuencia de esto, y para mejorar los del celo en la hembra. A pesar de que se puede decir que las conejas están siempre en celo, su receptibilidad y el número de ovocitos disponibles no es siempre la misma. Como consecuencia de esto, y para mejorar los resultados de la inseminación artificial, se sincronizan todas las conejas en su máximo momento de recepción, aunque del tamaño adaptado al conejo. La vagina artificial rellena de agua a una temperatura en torno a 45 grados centígrados, se coloca entre las extremidades posteriores de la hembra o el maniquí y se acerca al macho al que se le quiere recoger el semen. Este realiza la monta e introduce el pene sobre la vagina artificial, eyaculando en su interior. El semen se recoge en un tubo colocado al final de la vagina. Este ya está listo para su evaluación y difusión. En la cunicultura se utiliza una vagina artificial similar a la utilizada en otras especies, como la vacuna y la ovina.